metemos el tema, pero quiero bajar con las encuestas del día de hoy. La encuesta criteria y activa, ¿no? A ver, vamos, póngame alguna graf para poder... Oh, me pone estas graf. A ver, ¿me la cambió? Ya, ahí sí. No, me pone la otra que no la entiende nadie. Es como el manual de la Thermomix, po. Ahí está. Dice ella, aquí esta me queda clarita. Preferencia de candidatos presidenciales. Escenario primera vuelta, lista cerrada. A ver, si las elecciones presidenciales fueran este domingo, me gusta cuando hacen preguntas fáciles, simples, ¿no? Como, la pregunta es ¿por quién va a votar el domingo? Si es que fueran este domingo. Un 33,8 por Janet Jara. 17, saque calculadora, Euge, para que me lo sube. 17,3 por José Antonio Kast. 16,8, bueno, ya haría un empate. 8,9, 9 Franco Parisi. 4,3 Johannes Kaiser. 1,8 Harold May Nichols. 1,3 Marco Enrique y Jimena Rincón 0,3, Eduardo 3, 0,2. A ver, ¿cuánto te da la sumatoria aquí de estos 1, 2, 3, 4 y Harold? ¿Cuánto te da más o menos? 38. ¿La tienen cuánto? Uy, estamos como la selección chilena, ¿no? Con calculadora están. Oye, a ver, yo le doy 4,5, le saco 4,5 a Franco Parisi, que se reparten igual, ya. ¿no es cierto? Sí, sí. 4,5. Sácale 4 nomás, sácale 4, ponte más crítico. Ya, le saco 4 y queda en 41,9. La oposición. La oposición queda en 41,9. Hay que ver qué va a pasar con el resto, porque ahí prácticamente Meo podría mover algo la aguja y Arte hoy día. Rocío, ¿qué le parece esto? Era esperable. Ese 33,8. Yo creo que es como la olita de las primarias, pues, que dio paliza. Pero también es el Pero hay que quedarse tranquilo, o sea, como que hay 30%. que bajarle el perfil. No. Un momento, Es un dato. un momento, una cosa bien importante. Si nosotros miramos las encuestas para atrás, no ahora, no con este... hay un 30% irreductible prácticamente que da lo mismo lo que hiciera Boric de mal. Porque es que, a ver, nosotros no hacemos nada, nosotros miramos y comentamos la actualidad y toda la semana uno dice, me estáis molestando, no puede haber hecho esto. Es que no puede haber pasado esto también. Y a pesar de ese escándalo pornográfico, porque de verdad esto es como, es más, Calígula era más, podríamos decir, probo. Si este gobierno es espantoso, el nivel de corrupción es una cosa tremenda, pero a pesar de todo eso pornográfico, hay un 30% inmoral, porque no tienen moral, porque no... Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. No le quitan el piso, que no bajan un ápice. Ojo, cuando Piñera lo hizo mal, y lo hizo mal en un momento, muy mal, perdió precisamente el apoyo de los propios. ¿Por qué? Porque aquí, en este sector, hay una visión de que da lo mismo que él lo haga mal. Si alguien se roba algo y es de este sector, que se vaya preso. Pero del otro lado es la ideología, porque la ideología, ¿qué es lo que hace? Es una religión. Primero nubla la mente, porque impide pensar, pero eso es lo que les da sentido, propósito de vida. Tuvimos aquí al Luna Rendón diciendo lo siguiente, hay que meterle a la productividad. ¿Para qué? Para que tengamos más inteligencia artificial, tengamos más tecnología y haya más desempleo. Y todos miraron así, nadie lo entendía, porque con eso va a colapsar el neoliberalismo y vendrá el socialismo. O sea, ellos están dispuestos a que haya más desempleo. Que usted pierda su empleo, que ya hay un 10%, quieren más. ¿Para qué? Para que colapse, para que el sueño se cumpla. Un sueño utópico, que es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque es contra natura. El ser humano no es igual. Somos todos distintos. Menos mal, porque imagínense el mundo, lo fome que sería que fuéramos todos iguales. Seríamos como los clones de Star Wars. Insípido. Sí, a propósito de las reflexiones teóricas de Magda, yo diría, mira, trabajar menos, trabajar todos, pero que te alcance para vivir. O sea, ¿quién estaría en contra de que puedas trabajar menos si es que te siguen pagando lo mismo y con eso te sirve para alcanzar la vida? ¿Dónde te firmo? Hay políticas de seguridad social, porque ahí, es cierto, puede haber una amenaza con la automatización. Yo no comparto como esa predicción de que va a reemplazar todo el trabajo humano, pero si lo reemplazara y tuviéramos políticas de seguridad social con proyectos como la renta básica universal o como el trabajo garantizado universal, que te dicen, mira, hay labores que el mercado no paga, pero que son deseables para la sociedad. Por ejemplo, la reforestación.
mercado nadie te va a pagar por reforestar un bosque, pero es deseable que se reforeste. O por ejemplo, el sistema de cuidados. Nadie te va a pagar por cuidar a un familiar, salvo que haya una política estatal, pero obvio que es necesario cuidar a las personas. Si hubiese un sistema de esas características, podríamos tener condiciones de vida relativamente estables que nos permitieran vivir, trabajar menos y disfrutar más de la vida. Si al final ese es el sueño. Y respecto a eso, yo creo que es normal de que Jara se consolide como la primera opción en las encuestas. Va a ir variando un poco más, un poco menos. Yo diría que por lo bajo un 30, siendo muy positivo un 45. Creo que es difícil que dé para ganar una primera vuelta, pero debiese mantener el primer lugar. Y la batalla va a estar en estos meses, sobre todo en la derecha, a ver quién se impone. Yo veo en esta encuesta, y en realidad no solo en esta, sino que la tendencia. Porque la encuesta no hay que centrarse tanto en el número, sino en las tendencias. José Antonio Kast se está consolidando como el más votado de la derecha. Y Evelyn Matei está en una posición complicada. Porque ¿a quién le habla? ¿A los amarillos por Chile? ¿A los que se fueron de amarillos por Chile para apoyar a Toá y ahora que no quieren apoyar a Jara? Va a tener 5 votos más. O 10, 12, que son los de la carta. Entonces está un escenario complejo y el que va creciendo un poquito más de atrás, pero todavía muy lejos. ¿Y su izquierda, por ejemplo, que no es oficialista, van por Jara? Mira, yo diría que la apuesta nuestra es una candidatura por fuera, asumiendo que la carta más probable era Toá. Ese escenario ya no ocurrió. O sea, usted nos deja tranquila Jara. Sí, nosotros tenemos que dar una discusión, pero yo diría que la tesis que debiese primar dentro de la izquierda es la tesis de Frente Popular. ¿Qué significa eso? Lo ha ocurrido en otros momentos de la historia de Chile, donde es necesario frenar la amenaza de la ultraderecha, que es distinta a la derecha tradicional. O sea, atribuirle, por ejemplo, a Evelyn Matei las mismas características que a Kast y Kaiser sería deshonesto. ¿Y cuál es la amenaza de la ultraderecha? Políticas autoritarias, por ejemplo, como las que está implementando Trump, que te niegan la visa para ser estudiante o que te proscriben estudios jurídicos que simpatizan con la causa palestina y te los obliga a litigar gratis para el Estado. O sea, son políticas autoritarias que no es hablar a favor de los militares, no es controlar, es atentar contra libertades civiles básicas, de libertad de expresión, de libertad de movimiento, en el caso de poblaciones migrantes, que yo diría es un estatus distinto. Eso no lo vimos con Piñera, pero sí podría ser adoptado por Kaiser una o por persona Kast. que encuentra que Jara no es tan malo o que hay que tener un candidato más a la izquierda. Pero si Jara fue subsecretaria de Bachelet, ¿qué hizo? ¿Cuál es tu amenaza? Que el comunista hable de libertades y de la ultraderecha y ¿Qué de las libertad cosas te quitó la nueva mayoría? Es que realmente lo encuentro de un nivel de carapalismo. O sea, no hay ninguna libertad. ¿Qué libertad en te ningún quitó la nueva régimen. mayoría, Boric? No hay ninguna libertad en ningún régimen en que ha gobernado el Pero comunismo. si no va a gobernar el régimen, va a gobernar una coalición muy parecida a la nueva mayoría, muy parecida a la de Gabriel Boric, que uno puede decir, ya tengo estas críticas a lo que hizo, pero ¿qué libertad te está quitando? Por favor, ese va a gobernar en coalición. Ese es el relato. Es el relato que vamos a ver. ¿Qué libertad perdiste? Ahora, Dime una. La comunista pero dime, envuelta responde en serio. piel La de coalición oveja. de Janet Jara es la Y misma que está respecto gobernando. Esa es la libertad de llegar tranquilo a la casa. Javier, y si siguen gobernando como lo han hecho hasta ahora, solo queda que se profundice la decadencia. O sea, tu vecino sentado al lado constata en los temas que tenemos de seguridad, por ejemplo, y el desempleo alcanza más de 10 puntos en las mujeres. O sea, si va a ser un gobierno parecido al que tenemos ahora, señora, arranque de ahí. O sea, arranque hasta perderse. Y si van a ser comunistas, no hay ninguna libertad. O sea, el pensamiento de Javier es impresionante. A ver, Checho quiere ir a buscar a Javier. Honestidad intelectual. Yo te respeto mucho a ti profesionalmente, una persona preparada, con estudios, con varios máster. Entonces, me gusta conversar con gente preparada y no que la tira al aire. Yo te firmo hoy día que ustedes van a votar por Janet Jara. Eso que estamos en la típica de los políticos, estamos en reflexión para ver a quién apoyar. Van a apoyar a Jara. ¿Ah? Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Es cierto lo que tú dices, el Partido Comunista ya ha estado en otro gobierno de la nueva mayoría, pero como vagón de cola, no como locomotora. En los países donde el Partido Comunista lleva la batuta, como va a ser aquí, porque va a ser una presidenta comunista, pasa lo que pasó con Chávez. No sé si has visto los discursos de Chávez. Acá vamos a llamar a la inversión extranjera. Acá vamos a abrir las puertas. Y después en el mismo video pegado está
Expropiese. Mira cómo terminó Venezuela. Si los comunistas siempre hacen lo mismo donde gobiernan. Yo diría, mira, entonces, honestidad. Con honestidad intelectual. Yo diría, ahí uno puede distinguir intelectual. dos tipos de comunismo en el mundo hoy en día. Uno de régimen unitario, clásico, que llegan al poder por la vía revolucionaria. Y ahí tienes, por ejemplo, los procesos de China, de Vietnam, que es partido único, y tienes la tradición eurocomunista, en la cual comprenden y que lo que sigue es pulanzas, es decir, no hay estrategia insurgente ni de guerra popular prolongada que te lleve al poder, sino que necesitas anquilosarte en el Estado y ser parte de coaliciones gobernando con sectores incluso, que esto surge en Italia con los socialdemócratas, o la experiencia un discurso que no lo entendió nadie. No hay palabras bonitas. Diputado de la Vaca. Vaca. Salgamos de la humareda. A ver, diputado de la Vaca. Dos cosas. Primero, qué linda la democracia, porque aquí se va a imponer quien efectivamente logre presentar un proyecto más convocante a la ciudadanía y va a ser la ciudadanía, no Luis Morales. Yo no soy inmoral, ¿ya? Yo soy un inmoral, ¿ya? Entonces yo podría decir que usted es un inmoral y además, sí, ya, qué bien, somos inmorales, ya, nosotros los inmorales hemos ganado varias elecciones. ¿Ya? Si y no hemos logrado gane, generar desarrollo en el país. No ¿ya? importa que no y por eso sigo siendo inmoral. ¿Ya? Entonces, como a cierto sector le encanta caricaturizar y decir, ¿sabe qué? Si no comparten mi idea bastante ultrona, porque bajo cierta idea podríamos todavía continuar en el esclavismo. Recordemos que hay que irse después que los jefes. ¿Ya? Entonces, cuando se generan estas inmoralidades, esta caricatura, y se acusa a un sector de corrupción. Ustedes son corruptos. Oye, pero si el primer parlamentario desaforado por corrupción fue un funcionario, o sea, un republicano. Hoy día lo de las clases de spinning y las clases de zumba son de un intendente de derecha. La corrupción y las caricaturas. Primero, la corrupción no es un patrimonio de nadie. Es un patrimonio transversal que hay que atacar con fuerza. Y allí nos requerimos seguir con caricaturas, porque lo que peor le hace a la democracia son esas caricaturas que, además de burlona, son mediocres. Perdón, me siento imputada, sí, le pegaron, la buscaron. Primero no entendió lo que yo dije, porque yo partí de la base que a mí me da lo mismo quien robe. El que robe, que se vaya preso, y si es propio, más. De ahí partí para dar el ejemplo que el sector de la derecha le había quitado el piso a Piñera cuando lo hizo mal. Y hablé del sector irreductible, que da lo mismo lo que haga, y a eso me referí con la moral, porque la moral sí es objetiva. Robar es siempre malo. Matar es malo, siempre es malo. Incluso cuando uno está justificado porque lo hace en defensa propia, también es malo, porque el efecto, el muerto quedó muerto igual. Aunque sea justificable porque uno lo hizo en defensa propia. Por supuesto que puede existir atenuantes y agravantes en una misma situación, pero lo claro está en que lo malo es malo objetivamente. Por otro lado, veo que aquí Rubén dice que no le gusta la caricatura. Las caricaturas a mí me encantan, yo por eso leo Dickens, porque Dickens hace caricatura, y a veces la caricatura lo que hace es que los defectos se agrandan para que realmente aparezcan. La caricatura es muy positiva, solamente la gente muy densa es incapaz de reírse de sí mismo. Los ángeles vuelan no porque tengan alas, porque son livianos, y el demonio cae por su propio peso. Entonces, otra cosa, él no entendió tampoco, y como muchas personas, sobre todo aquellos que funaron, que no son personas, porque yo agradezco a todos aquellos que me dieron el apoyo. Yo no hablé de que todos se tengan que ir después del jefe, yo estaba hablando de las personas que entran a trabajar, y por supuesto que hay leyes laborales, que por supuesto que hay que respetarlas, pero ¿qué hace la diferencia un trabajador? Un trabajador que quiere surgir es aquel que está dispuesto a dar más. ¿Para qué? Para hacerse un espacio, porque el mundo es competitivo y hay veces que uno no puede, por supuesto, no hay ningún problema, pero las personas, así cuando dicen, queremos trabajar menos y ganar más, no, fíjate, no sé, que hagan lo que quieran, la ley lo establecerá, pero a mí no me van a decir por ley cuánto yo tengo que trabajar, yo voy a trabajar lo que yo quiera, y eso es parte de mi libertad, y sí han quitado libertades, sobre todo la libertad de expresión y la libertad de cátedra. Han destruido las universidades, se metió el huequismo adentro, y la libertad de opinión hoy día en el mundo, porque esto es transversal, no existe. Y ojo, en el siglo XIII, en las universidades de París había mayor discusión, y están las questionatio y las disputatio, Santo Tomás de Aquino contra sus adversarios, que eran mucho más diversas que en el siglo XXI. Lo políticamente incorrecto ha hecho que no haya libertad de cátedra, que no haya libertad de opinión, que no haya posibilidad de desarrollo de pensamiento crítico. Nos han quitado las libertades.
en todas, Pineda. Por eso las personas que hacíamos clases en varias universidades, Dime una. Pineda, tú tienes un problema de incontinencia de interrumpir. Es que cantinflaste mucho. En Primero todas, cantinflaste no con la moral. Cantinflando, eso Mira, sí. Porque, primero, por ejemplo, la moral primero dijo, la moral es Pineda, objetiva. Primero, Pineda, yo la no moral cantinfleo. no es objetiva. La moral no es, son las normas, no patrones de conducta y te culturas que interrumpiste. son aceptadas en una sociedad en un Maleducado, momento determinado. maleducado. Por tanto, son históricas, no son Maleducado, objetivas. maleducado. A ver, Punto de partida. En fin, Bueno, no, ya, necesito que cierre tiene su que idea, ser ya. objetivo. Si no es objetivo, entonces cualquiera podría decir, bueno, es que para mí es fantástico salir a la calle, matar a alguien, sacarle las tripas. Te dirían, es que es ilegal. No basta que sea ilegal. Ah, pues la Es diferencia. intrínsecamente perverso. Senador. Tiene que haber. Usted hizo una pregunta, Gonzalo. De hecho, ayudó haciendo la primera gráfica. Sí, ahí. sí, pues si quiere la puede y puede las poner. pasiones desenvolvieron otra discusión. Entonces yo voy a volver a la pregunta favor. que usted hizo respetando la pauta Al del programa. 33.8 Janet Jara. Y a usted le extrañó eso, pero eso es muy lógico, porque es candidata única. De hecho, eso tendría que tender a subir y se consolida. El problema de la encuesta, y donde vamos a tener que empezar a analizar la encuesta realmente es del segundo puesto para allá, si es que alguno se va a bajar, si es que uno va, ¿no es cierto?, a ganarle al otro, quién va a ser el segundo candidato. Y lo interesante igual es ver, como esto está tan polarizado, si hay un tercero. Podría pensarse, por ejemplo, Parisi, pero ayer yo vi el programa y aquí este asiento huele como a orina, porque lo orinó Joanet, lo orinó Marco Enrique Ominami y acá quedó pasado a orina. Pues. Entonces, después de ver el discurso que se le acabó con ese, y ahí se ocupó el cantinfleo que fue abocado adelante, pero lamento por Cantinflas, digamos, porque le retengo más respeto a Cantinflas, pero ese discurso del apitutamiento, de hay que bajar esto, y las preguntas que le hicieron que no respondió ninguna, la tercera vía va a tener que ser por otra parte, así que no sé por dónde, pero creo que ese candidato va a tender a caer. A ver, déjame leer este titular y me gustaría escuchar un poquito también a Rubén. Jara suspenderá su militancia en el PC este sábado para dar una señal de amplitud. Este fin de semana sesionará en pleno el Comité Central del Partido Comunista. Allí se discutirá la idea de que la abanderada presidencial congele su adherencia a la colectividad en la que milita desde los 14 años. A propósito, Desde los 14 años milita en el Partido Comunista. A ver, Rubén, ¿le importa a la gente que Janet Jara sea militante del Partido Comunista desde los 14 años?